Hola queridos amigos y hermanos, aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Quiero referirme en esta ocasión al Salmo 92, versos 12 a 15, que nos dice: "El justo florecerá como la palmera". Dice así la palabra de Dios: "El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia". El primer punto que quiero hablar aquí en el Salmo habla de los creyentes como justos. Nosotros los que creemos somos justos porque la justicia de Cristo no es aplicada por la fe. Por lo tanto, el salmista habla de nosotros. Eso tiene que ver con la doctrina de la justificación. Esta doctrina se basa en la palabra de Dios, la palabra justificatio, que viene del latín, y la palabra diakiosis, que viene del griego. La doctrina de la justificación es un punto central dentro de la teología del cristianismo. Justificar como término jurídico significa absolver, declarar justo y también proporcionar una sentencia favorable en un juicio. Su extensión como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Romanos 5, 1 al 11 nos dice: "Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Queda entonces claro que cuando se refiere a los justos, habla de nosotros. Ahora vamos a hablar de la palmera, porque dice que el justo florecerá como la palmera. La palmera, para florecer, primero debe profundizar sus raíces. El verso 12 dice: "El justo florecerá como la palmera". Veamos cómo florece la palmera. Las raíces de la palmera buscan la profundidad para absorber el agua necesaria para su crecimiento. El agua es vida. De la misma manera, nosotros debemos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios para alimentarnos bien. Es muy importante que estudiemos la Biblia para no ser engañados por las falsas doctrinas que a veces son enseñadas por algunos predicadores, aún dentro de las iglesias. Debemos estar en comunión con Dios a través de la oración para poder crecer. Debemos profundizar hasta beber el agua de vida que nos alimente y que nos dé crecimiento. El tercer punto que quiero ver es el verso 13. Dice que plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Es importante que nos comprometamos con la iglesia local donde Dios nos puso. Dice que floreceremos y creceremos, pero si estamos plantados en la casa del Señor. Hebreos 10, 23, 25 dice: "Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es importante que comprendamos que solamente creceremos si estamos plantados en la casa del Señor, comprometidos con la iglesia en la que Dios nos puso. El punto cuarto que quiero tratar es: al crecer la palmera da sombra y frutos. Debemos hacer sombra para que los que están a nuestro alrededor se sientan cobijados como Dios nos cobija a nosotros. El Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hemos sido elegidos para que llevemos fruto, y nuestro fruto debe alimentar a otros, debe dar vida. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Debemos tener buen testimonio, debemos ser ejemplo para los demás. Mateo 7:15-20 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así como todo árbol da buen fruto, todo árbol malo da fruto malo. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tengamos frutos dignos de arrepentimiento, los frutos de Cristo y los frutos del Espíritu Santo que afloren a través de nuestra vida. El punto 5 trata: al crecer la palmera tiene hijos. Sí, el viento hace que las semillas de la palmera caigan y las va llevando, las va alejando de la palmera para que crezcan otras palmeras, y así se va formando un oasis. Debemos dejar que el viento del Espíritu nos utilice para llevar la semilla del Evangelio y convertir a otros a Cristo. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos testificar y ganar a otros para Cristo, tener hijos, como la palmera tiene hijos, para que se vaya formando todo un oasis. Por tanto, Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que enseñar a otros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es nuestro deber predicar el Evangelio. El punto 6 dice: cuando son varias, sacan más agua de la necesaria y forman un oasis. Cuando ya han crecido varios hijos y hay muchas palmeras, las palmeras van absorbiendo con fuerza, con sus raíces, agua, y sacan más agua de la necesaria y van formando un pequeño charco, un lago, pequeño lago, que es un oasis, donde el sediento, el peregrino, el que está por el desierto, puede alimentarse con el fruto de la palmera y beber del agua que también produce el oasis. Debemos absorber tanto de Dios que, debido a nuestro testimonio, muchos puedan saciar su sed espiritual. El mundo tiene que ver que absorbemos de Dios y que Dios aflora a través nuestro como agua de vida. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hoy en día vemos que muchos dicen: no me mire a mí, mire al Señor, pero la gente al Señor no lo ve. Lo ve a través de nuestro testimonio y de nuestra vida. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento y seamos ejemplo de lo que es ser cristiano. Juan 4:13-14 nos dice: respondió Jesús y le dijo:
Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y por último, el punto 7, en el verso 14, dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Seguiremos dando fruto aún en nuestra vejez. Serviremos al Señor y daremos testimonio de que Dios es nuestra fortaleza y que Él es justo y recto. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Yo digo como broma que seremos viejos verdes, pero queriendo decir que tendremos vigor y ánimo para predicar a Cristo, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, que es recto y que en Él no hay injusticia. Es notable que aún al fin de nuestros días podremos decir que Dios es nuestra fortaleza, que es recto y que es justo. Que el Señor les bendiga y les ayude a florecer como la palmera, y que la paz de Dios esté con todos vosotros. Amén.